El aflisimab es un fármaco perteneciente a la familia de los anticuerpos monoclonales o de la familia de la inmunoterapia. El aflisimab en sí es un anticuerpo normal y corriente, el cual posee su cadena pesada o cadena constante y sus cadenas variables o cadenas ligeras, donde tenemos los puntos de unión que ayudan a establecer el vínculo antígeno-anticuerpo. El aflisimab, dentro de los anticuerpos monoclonales, pertenece a la familia de las quimeras o anticuerpos quiméricos. ¿Por qué es un anticuerpo quimérico? Porque es la unión mediante modificación genética de proteína animal perteneciente a los ratones, proteína murina, que suele ser en una proporción del 33%, mientras que el resto del 66-67% suele ser proteína humana. El aflisimab posee ese 33% de proteína animal en los extremos de las cadenas ligeras o cadenas variables. Volvemos a repetir las zonas donde se establece la unión o vínculo anticuerpo-antígeno, mientras que el resto del anticuerpo está conformado por proteína humana, en este caso del 66 al 67%, dando una antigenicidad bastante alta. El aflisimab es un antiagregante plaquetario y normalmente se suele asociar con heparina y ácido acetil salicílico, como por ejemplo el adiro. Y está indicado en la profilaxis de patologías que pueden aparecer tras cirugía cardíaca y cirugía coronaria, o en el propio tratamiento de esas patologías tras las intervenciones quirúrgicas coronarias o cardíacas. Por ejemplo, en la prevención de aparición de infartos agudos de miocardio o accidentes isquémicos transitorios de origen cardíaco. El mecanismo de acción del aflisimab es muy simple, puesto que al ser un anticuerpo tiene que unirse a un antígeno para poder establecer el vínculo antígeno-anticuerpo. El objetivo del aflisimab es la glicoproteína 2B3A, presente en la superficie de la plaqueta. De ahí que sea un antiagregante plaquetario. Inhibe la agregación de la plaqueta y la formación de trombos o coágulos. La vía de administración más usual en el aflisimab suele ser la vía intravenosa y la vía intravenosa central o cateterismo venoso central. También se puede administrar en perfusión, la cual, si puede ser, se hará de un modo lento. Muy importante recordarlo, de un modo lento. La posología más utilizada en ámbitos de reanimación y cuidados críticos e intensivos suele ser comenzar con una dosis de 0,25 miligramos por kilogramo en un bolo intravenoso y de ahí seguir con una perfusión intravenosa de 0,125 microgramos por kilogramo por minuto. Quiere decir, comenzamos con un bolo intravenoso y acabamos poniendo una perfusión. Siempre recordando que no podemos o no debemos superar el máximo de 10 microgramos por minuto. Muy importante, no superar el máximo de 10 microgramos por minuto.
Aún así, el Afliximab sigue siendo un medicamento un poquillo desconocido dentro de los ámbitos de reanimación y cuidados intensivos, así que recomendamos buscar más evidencia sobre las dosis que se pueden administrar de Afliximab, así como comparar protocolos entre centros hospitalarios que utilicen este medicamento para sus indicaciones propias. En todos los estudios e investigaciones que se han realizado durante todos estos años, el Afliximab no ha dado ningún signo de incompatibilidad con algún medicamento. Quiere decir, se puede administrar en I, pero al ser un anticuerpo monoclonal, se recomienda su administración de un modo solitario. Quiere decir que si podemos evitar el colocarlo en I con otros medicamentos, siempre será mejor. El Afliximab puede producir efectos adversos que tenemos que tener muy en cuenta, comenzando con hemorragias, dolor, fiebre, molestias gastrointestinales como puede ser náuseas y vómitos, episodios de bradicardia junto con hipotensión arterial y el factor adverso más importante de todos, trombocitopenia. Quiere decir un recuento bajo del número de plaquetas o trombocitos en la sangre. Recordamos que si no hay plaquetas en la sangre, el riesgo de hemorragia es mucho mayor, puesto que no hay una cascada de coagulación que pueda detener la salida sanguínea. La categoría del Afliximab dentro de su uso en el embarazo es de tipo C. Quiere decir que si se puede evitar, mejor, porque el feto puede correr riesgo de malformaciones u otras alteraciones en su desarrollo y crecimiento. Así como el Afliximab es un fármaco no dializable, no precisa ningún ajuste de dosis en tanto la diálisis intermitente, la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua.